Bienvenidos al podcast de Omar Oropesa. Aquí abordamos temas complejos y controversiales sin temor a decir lo que realmente pensamos. En nuestra sociedad actual hay muchos temas delicados que son tabú y que son difíciles de discutir sin ser juzgados. Nosotros, sin embargo, creemos que es importante hablar de todo, desde la política hasta la sexualidad y más allá. En este podcast hay conversaciones honestas e informadas, así como invitados especiales que nos hablarán de temas que son importantes para ellos también. Así que prepárate para una experiencia sin filtros, porque aquí hablamos de todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en las fuentes. Para quienes nos acompañan regularmente, ya saben cómo funciona esto. Tomamos una montaña de información, artículos, videos y extraemos el conocimiento más esencial. Así es. Y el material de hoy es de esos que de verdad invitan a una reflexión sumamente profunda, o sea, te dejan pensando. Totalmente. Vamos a analizar un video de YouTube del año 2026 que, generó una ola de atención global masiva en su momento. Fue publicado en un canal llamado Vida entre dos mundos. Y el título del video es Viral, la hija de Kama Nei testimonia. Y fíjate que el formato de esta fuente es bastante particular. Es un relato narrado en primera persona por una mujer que se identifica simplemente como Sara. Ajá. Una persona que dice haber nacido en 1991 y que afirma ser, nada más y nada menos, que la nieta del líder supremo de Irán. ¡Qué locura de premisa!, ¿no? Sí, es fuertísimo. Y a través de este testimonio tan detallado, el video traza un viaje complejo. Es su transformación desde una posición que ella misma cataloga como una figura puramente decorativa para la cúpula del poder, hasta convertirse en una disidente, tanto en el ámbito político como en el espiritual. Claro, pero antes de desgranar los detalles de esta historia, creo que es fundamental establecer la misión de nuestro análisis de hoy, las reglas del juego, digamos. Sí, adelante. Es importantísimo dejar eso claro. Bueno, dado que estamos frente a un material con una carga política y religiosa innegable, muy pesada, el objetivo de este espacio no es tomar partido. Definitivamente no. No buscamos validar ni invalidar las posturas teológicas ni las decisiones políticas o los eventos específicos que se relatan en el testimonio. Exactamente. Nuestra labor hoy es reportar de manera completamente imparcial y desempacar la psicología detrás de esta narrativa. Vamos a explorar los temas universales que expone el video, o sea, las mecánicas del poder absoluto, el aislamiento institucional y esta anatomía de la rebelión humana frente a la presión extrema. Es una olla de presión. Literal. La narradora nos ubica primero en sus años de juventud en El Ajille, que es uno de los barrios más exclusivos y acaudalados de Teherán. De la élite. Sí, la élite absoluta. Y las imágenes sensoriales que utiliza la fuente son muy agudas. Describe pasillos con olor a café de importación, alfombras persas invaluables. Pero ese lujo privado choca violentamente con el espacio público, donde detalla el peso asfixiante de llevar el chador negro bajo el sol. Y ahí vale la pena contextualizar que, en este entorno que ella describe, el chador no es solo una prenda tradicional, ¿verdad? No, para nada. Es un instrumento de cumplimiento forzoso, un símbolo muy visible de la moralidad pública que el propio régimen de su familia exigía al pueblo con una dureza absoluta. Ese choque, justo ese contraste entre el privilegio a puerta cerrada y la severidad exigida al resto de la población, es el primer síntoma visible de lo que ella llama su deconstrucción. Su despertar, de cierta forma. En el testimonio, la narradora describe su infancia casi como si hubiera vivido en un teatro de marionetas. Cuenta cómo memorizó el Corán mucho antes de comprender completamente lo que leía. Era repetir textos de manera mecánica. Como un perico, básicamente. Exacto. Y aquí encontramos un punto de análisis sociológico muy revelador. La fuente plantea que la religión oficial del Estado funcionaba para su círculo cercano no como una fe genuina, sino como un manual de instrucciones. ¿Un manual de instrucciones para qué? Para gestionar la obediencia ajena. Ella observaba a los hombres de su familia hablar de la divinidad como si fueran sus administradores ejecutivos. ¡Wow! Notaba en sus ojos un brillo de control y dominio institucional, pero totalmente carente de cualquier empatía espiritual. Eso plantea un dilema interesantísimo para alguien con curiosidad intelectual.
porque uno pensaría que criarse en el epicentro de esa ortodoxia garantizaría una lealtad inquebrantable al sistema, ¿no? Claro, el adoctrinamiento perfecto. Pero ese ambiente terminó siendo profundamente asfixiante para ella. El relato cuenta que a los 22 años le envían a la ciudad de Qom. Qom, claro. Sí, y para dar un poco de perspectiva, basada en la fuente, Qom es el motor intelectual y teológico del sistema. La envían allí esencialmente para perfeccionarla, para convertirla en la defensora ideal de los pilares del régimen. Pero ocurre una paradoja tremenda. Es exactamente ahí, buscando argumentos para blindar al sistema, donde descubre las grietas de su propia ideología. El tiro por la culata. Lo fascinante aquí es cómo las instituciones autoritarias a veces proveen sin querer las herramientas para su propio desmantelamiento. Sí, totalmente. Fíjate, es en Qom, en medio de bibliotecas impregnadas de olor a polvo y encuadernaciones antiguas, donde ocurre un evento clandestino que cambia su trayectoria. Sara relata haber encontrado un evangelio completo, traducido al farsi. ¿Y cómo llega eso ahí? Ese es el detalle crucial. No lo halla en una red de contrabando externo o en el mercado negro, sino escondido y clasificado entre los textos académicos del propio Estado. Estaba etiquetado como material para estudiar al enemigo. O sea, el propio gobierno lo tenía ahí. Así es. Aquello que la inteligencia estatal clasificada como el veneno ideológico más peligroso es precisamente lo que planta en ella una semilla de duda irreversible. La ironía de esa situación es inmensa. Ella empieza a leer estos textos a escondidas, asumiendo que encontrará herejías destructivas que justifiquen el rechazo de su familia. Ajá, buscando municiones contra el enemigo. Exacto. Sin embargo, el testimonio describe que se encuentra con la figura de un líder que no utiliza el terror o la fuerza estatal para generar seguidores. Y ese concepto choca de frente con la represión sistemática que ella veía validada todos los días en su entorno. Un paradigma completamente opuesto. Sí, y ella convierte ese hallazgo en un archivo digital encriptado que guarda con mucho recelo. Pero la narrativa da un salto de varios años, llevándonos a una etapa donde esta doble vida le empieza a cobrar una factura psicológica y física devastadora. Sí, años más tarde, el video nos sitúa con Sara trabajando directamente en el Ministerio de Información en Teherán. Su labor específica es desempeñarse como censora cultural. Censora. ¿Qué trabajo tan pesado? Carga de revisar y suprimir cualquier material que el Estado considere una influencia perniciosa para la juventud. Y es durante la ola de manifestaciones masivas de 2022, cuando esa disonancia cognitiva, esa separación entre lo que sabe que es verdad y lo que su trabajo le obliga a hacer, se vuelve completamente insostenible. Pero, a ver, surge una duda inevitable al analizar este punto de la historia. Había decenas, tal vez cientos de censores viendo exactamente el mismo material clandestino en ese ministerio todos los días. La fuente describe cómo revisaban videos de jóvenes enfrentando balas en las calles. ¿Qué hace que la reacción de esta narradora en particular la lleve a un punto de quiebre tan drástico? Es una excelente observación. La respuesta que sugiere el material radica en la acumulación de la disonancia cognitiva extrema que mencionábamos, sumada a su linaje directo. Su familia. Exacto. Ver la sangre en el asfalto, en los monitores de vigilancia, y horas después escuchar a su propio abuelo o a sus tíos en la televisión nacional justificando el uso de fuerza letal, genera una fractura emocional que ya no puede racionalizar. Se rompe la ilusión por completo. Y esa crisis intelectual hace una transición hacia una crisis somática. El relato detalla cómo el peso de la represión se manifiesta físicamente en ella. Sufre migrañas debilitantes, una sensación crónica de asfixia. Se da cuenta de que cada comodidad en su burbuja de élite está cimentada sobre el silencio forzado de millones de personas. Ese nivel de agotamiento psicológico encuentra su clímax fuera de las fronteras de su país. El relato nos traslada a Estambul. Un cambio de escenario importante. Muy importante. La envían a una conferencia internacional que funciona como una fachada diplomática. Y este viaje es sumamente simbólico. Está físicamente en un país extranjero, libre de las restricciones de vestimenta y movimiento de su ciudad natal, pero psicológicamente sigue en una prisión absoluta. Sí, la jaula mental sigue ahí. Justo. Y en la habitación de su hotel en Estambul, recibe una llamada increíblemente fría de su madre, informándole que su padre ha fallecido de manera súbita.
Hablamos de un hombre que era un pilar operativo del régimen. Una figura de mucho peso. Lo verdaderamente impactante es la reacción de Sara. El video detalla que no experimenta ningún luto. Nada de tristeza. Nada. Siente un vacío rotundo, acompañado de la certeza mecánica de que el engranaje del poder seguiría triturando vidas con o sin su padre. Esta incapacidad de sentir duelo por su propio padre debido a la alienación del sistema sirve como preludio al momento de mayor intensidad espiritual de la narración. Es un punto de inflexión. Es una noche marcada por el insomnio y una alta tensión sociopolítica, ya que la muerte de su padre inevitablemente desencadenaría reacomodos de poder en la capital. Según el testimonio, a las 3:47 de la madrugada, experimenta un evento transformador. El nivel de detalle narrativo en ese instante es cautivador. Ella describe que a las 3:47 am, la habitación del hotel en Estambul se inunda de una luz mansa, una claridad que no lastimaba la vista. Ajá. Y relata haber tenido una visión directa de Jesús. Aclara que no lo reconoció por iconografía o pinturas, sino por una certeza interna y por las cicatrices visibles en sus manos. Las marcas del sacrificio. Exacto. Lo que resalta con mayor fuerza en la fuente es la naturaleza de la mirada que recibe en esa visión. Afirma que la miraban sin el escrutinio perpetuo de los clérigos, ni las expectativas políticas de su familia. Sentía una comprensión total. Y el mensaje que ella afirma recibir durante esa experiencia es la piedra angular para comprender la naturaleza de su posterior rebelión. El testimonio relata una revelación específica. ¿Qué le dicen? Se le indica que la estructura de poder de su país no colapsará por presiones externas, intervenciones extranjeras o poderío militar, sino a través de una transformación interna de la población. El mensaje sugiere que el régimen, por más blindado que parezca, está corroído por dentro porque su base es el engaño institucional. Un gigante con pies de barro. Y que existe una profunda sed espiritual en el pueblo que terminará por desmoronar esa fortaleza desde sus cimientos. Hay un elemento dialógico en esa visión que lo cambia todo. Se le hace una pregunta muy directa a Sara. ¿Qué deseas? Su respuesta es el punto de no retorno tras 3 décadas de represión interna. ¿Qué responde? Ella responde, cito, quiero ser real, quiero dejar de tener 2 caras. Es un nivel de honestidad desarmante. Renuncia a los fragmentos de su identidad impuesta y abraza esta nueva convicción de autenticidad. Si analizamos profundamente ese quiero ser real, vemos que trasciende una simple conversión teológica. Es un rechazo visceral a la exigencia autoritaria de vivir en una actuación perpetua. Es la reclamación de su humanidad frente a un sistema que penaliza la verdad. Y la prueba de fuego de esa nueva convicción llega casi de inmediato, porque tiene que regresar a Teherán para asistir al funeral de estado de su padre. Regresa sabiendo que lleva consigo un secreto que, de salir a la luz, sería devastador para la credibilidad de su familia. Regresar a la boca del lobo. Exacto. El video enfatiza un encuentro a solas con su abuelo, el líder supremo, utilizando un recurso visual y narrativo muy potente. Sara relata estar sentada frente a él, incapaz de apartar la mirada de las manos del hombre. Manos que, reflexiona ella, llevan el peso de firmar sentencias de muerte y decretar opresión sistemática. ¡Qué imagen tan fuerte! Y de inmediato contrasta esa imagen mentalmente con las manos de su visión en Estambul, que estaban marcadas por el sacrificio personal. Es un análisis brillante sobre la dicotomía del poder. Por un lado, tienes el poder terrenal del régimen, que se sostiene infligiendo sufrimiento y derramando sangre ajena para mantener el control. Por otro lado, la autoridad descrita en su experiencia, que se fundamenta en asumir el dolor propio por amor a otros. Un contraste absoluto. Al percibir este contraste con tanta claridad, Sara se da cuenta de que permanecer en silencio en Teherán ya no es una opción viable. La inacción la volvería cómplice de las manos que firman esas sentencias. Esa necesidad de actuar la lleva a buscar a Miriam. El relato nos presenta a Miriam como una bibliotecaria, una conocida de sus días de estudio en Qum. El encuentro se da en condiciones de máxima discreción, en una habitación rodeada por el olor a encuadernaciones viejas y té de jazmín. Un escenario muy clandestino. Sara, arriesgando literalmente su vida, le confiesa su cambio de fe y su rechazo al régimen.
Y contra todo pronóstico, Miriam no la delata ante las autoridades. En cambio, le revela algo que cambia las reglas del juego. Le dice que no está sola. Aquí es vital detenernos a analizar un concepto sociológico clave que esta escena ilustra a la perfección: la ignorancia pluralista. Cuéntanos un poco más sobre eso. Claro, las maquinarias autoritarias sobreviven creando la ilusión de consenso. Utilizan el terror, la censura y los castigos ejemplares para convencer a cada ciudadano disidente de que es el único que piensa diferente. Te hacen sentir aislado. Exacto. Hacen creer a la población que todos los demás apoyan fervientemente al sistema. Cuando Miriam le revela a Sara la existencia de una red subterránea de personas en los suburbios leyendo textos prohibidos y cuestionando la narrativa oficial, ese aislamiento psicológico se rompe. Se da cuenta de que era un espejismo. Sara descubre que el control del Estado es en gran medida un truco de percepción. Entender que hay un movimiento oculto es lo que cataliza su decisión de grabar el testimonio. Y es a partir de ese descubrimiento que el testimonio adquiere el ritmo de un thriller, una operación clandestina de alto riesgo. Tras la muerte de su padre, Sara nota que los aparatos de inteligencia comienzan a vigilarla más de cerca. Tal vez sospechando de su falta de celo en los ritos funerarios, no sabemos. Ya la tenían en la mira. Decide que tiene que grabar un video exponiendo su identidad y su verdad al mundo. La fuente detalla cómo logra evadir a su escolta de seguridad, cambiando de taxis múltiples veces y sumergiéndose en los vagones más concurridos del metro para perder a los agentes de la Guardia Revolucionaria, hasta llegar a la ciudad de Karaj. Allí busca a su primo Farhad. El personaje de Farhad aporta una dimensión interesantísima sobre las alianzas en la disidencia moderna. El relato lo describe como un hacker de mentalidad profundamente liberal y atea que ha sido marginado de la élite familiar por negarse a seguir las reglas. Alguien que tampoco encajaba. Así es. Y lo notable es que, aunque Farhad no comparte la revelación espiritual de Sara, comprende a la perfección el impacto nuclear que este video tendría en la política del país. Él sabe cómo opera el sistema. Sabe que el régimen puede tolerar escándalos de corrupción financiera o hipocresía privada, pero no puede sobrevivir si se fractura su narrativa de pureza sagrada, especialmente viniendo de la propia sangre del líder. Es darle en el corazón al régimen, y es Farhad quien aporta la infraestructura para el escape digital. La fuente menciona que él configura servidores espejo para burlar la censura cibernética. Una jugada muy inteligente. Para quienes no estén tan familiarizados con la logística informática detrás de esto, básicamente Farhad no sube el video a una sola página web que el gobierno pueda bloquear fácilmente. Programa el sistema para que una vez que inicie la carga, el archivo se duplique automáticamente y de manera simultánea en docenas de sitios ocultos alrededor del mundo. Como una hidra, cortas una cabeza y salen 10 más. Si la inteligencia del Estado detecta uno y lo da de baja, hay muchísimos más propagándose. Es crear una red imposible de apagar con un solo interruptor. Exactamente la clase de contingencia necesaria contra un Estado con control total del Internet local. Graban el material y Sara comete el acto audaz de regresar a su residencia en el Ajillea para realizar la subida final desde su propia red. Pero al llegar, la fachada se ha derrumbado. Se le acabó el tiempo. Su madre la espera con un sobre que contiene fotografías de vigilancia. Imágenes de Sara evadiendo a los guardias, tomando taxis, entrando al edificio en Karaj. Hay un intento de manipulación emocional usando la lealtad familiar, pero Sara se encierra en su habitación. Sabe que las fuerzas de seguridad vienen en camino. El reloj en contra. La fuente describe la tensión de esos últimos minutos con un nivel de detalle que te genera taquicardia. Sara observa la barra de carga en la pantalla del dispositivo, 75%, 90%, compitiendo contra el sonido estridente de los agentes de inteligencia exigiendo abrir la puerta y comenzando a destruir la cerradura. Es la cristalización del choque entre dos eras de poder. El mazo físico golpeando el metal de la puerta versus los paquetes de datos viajando por la red de fibra óptica. El testimonio subraya el momento preciso de la victoria narrativa. El parpadeo final en la pantalla que confirma la distribución global ocurre fracciones de segundo antes de que la puerta ceda por completo. Por un pelo. Los guardias entran y la someten físicamente. En ese instante exacto, ella pierde toda su libertad y seguridad corporal,
Pero la información, la verdad que el régimen temía, ya está fuera de su alcance jurisdiccional. Ya no hay vuelta atrás. Y la caída en manos del sistema penitenciario es implacable. La fuente narra su traslado a la infame prisión de Evin. Los detalles sensoriales vuelven a ser muy crudos. Describe el constante olor a asfalto viejo y la tortura psicológica de las luces fluorescentes en su celda que jamás se apagan. Diseñadas para desorientar y quebrar la voluntad. Claro. Sin embargo, en medio de ese aislamiento extremo, Sara afirma experimentar una paz interior inquebrantable. Narra episodios de interrogatorios violentos, donde un agente intenta doblegarla mediante fuerza física y la amenaza constante de una ejecución silenciosa. Tácticas de terror clásicas. Pero al ver que el miedo a la muerte no funciona, el sistema intenta una táctica completamente diferente. Y esta segunda táctica es sumamente reveladora sobre cómo operan las tiranías modernas frente a la disidencia de alto perfil. El relato detalla la visita de un clérigo de alto rango a su celda, quien le ofrece un trato en apariencia generoso. Le promete restaurar sus privilegios y su estatus si acepta grabar un segundo video retractándose. ¿Con qué pretexto? La condición es que debe declarar que sufrió un brote psicótico tras la muerte de su padre y que fue manipulada por agentes de inteligencia occidental en su momento de vulnerabilidad mental. Es un intento de manual para patologizar la rebelión. Hacerla pasar por loca. Exacto. Cuando un Estado autoritario fracase en censurar el mensaje, su siguiente movimiento es invalidar la salud mental o la moralidad del mensajero. Buscan convertir una postura ideológica y espiritual consciente en un simple diagnóstico médico para restarle todo su poder político, pero Sara se niega categóricamente. En el video, ella argumenta que prefiere enfrentar la brutalidad de Evin el resto de su vida que volver a ser cómplice de una farsa, fingiendo piedad mientras la gente común sufre las consecuencias de esa mentira institucional. Esa negativa evidencia una claridad moral que desarma por completo a sus captores. Pero hay un elemento dentro de la prisión que demuestra que el muro de censura ya había sido perforado irreparablemente. Sí, hay un momento en el testimonio que resulta profundamente conmovedor. Una guardia joven y de bajo rango, al momento de entregarle su ración de comida, le desliza de manera furtiva un pequeño trozo de papel. Cuando Sara logra abrirlo en la soledad de su celda, lee un mensaje breve pero demoledor para el régimen. Decía: «Nosotros vimos. Miles están orando por ti». Imagina el impacto. El impacto psicológico de esa confirmación es gigante. El aparato estatal la tiene físicamente enjaulada en su prisión de máxima seguridad, pero la narrativa que intentaron suprimir ya está habitando en la mente y en las conversaciones de la población. Ese trozo de papel es la evidencia palpable de que la estrategia tecnológica de Farhad triunfó. El mensaje cruzó las barreras. Y ante esta realidad, el liderazgo del país se enfrenta a un callejón sin salida estratégico con respecto al destino de Sara. No saben qué hacer con ella. Si optan por ejecutarla de manera pública o si se filtra la noticia de su asesinato en prisión, corran el riesgo de convertirla en la mártir definitiva, validando cada palabra de su video. Pero, evidentemente, tampoco pueden permitirse dejarla en libertad. Es por eso que deciden desaparecerla del mapa. La narración detalla cómo es sacada de su celda en mitad de la noche. Ella asume que ese es el momento de su ejecución. La trasladan bajo la oscuridad a una zona industrial abandonada en la periferia de Teherán. Y allí se produce el enfrentamiento final con su abuelo. El cara a cara final. En lugar de ordenar su muerte inmediata, él le comunica su castigo. Será declarada oficialmente muerta ante la opinión pública, supuestamente víctima de un accidente automovilístico, y la condenan a un exilio perpetuo en una casa de seguridad en las montañas. El abuelo apuesta a que el aislamiento absoluto y el olvido serán su verdadera condena. Esto nos lleva a cuestionar la eficacia real del aislamiento físico frente a la propagación de ideas. El liderazgo asume que al esconder el cuerpo físico de la disidente, la llama de su influencia se apagará naturalmente. Pero la fuente relata una ironía final profunda. ¿Qué sucede en el exilio? Meses después, en su encierro en las montañas, un guardia que simpatiza en secreto con ella le contrabandea una pequeña radio de baterías. A través de esa señal precaria, Sara escucha informes de que su testimonio en video funcionó como el detonante de una ola de manifestaciones pacíficas promasivas en todo el país. Sus palabras cobraron vida propia.
Escucha sobre multitudes de ciudadanos que, al ver la fractura en la cúpula, han perdido el miedo al castigo. Su aislamiento forzado y su supuesta muerte, en lugar de borrar su legado, la transformaron en un símbolo intocable de resistencia pacífica. El testimonio concluye con un desenlace de una carga emotiva extraordinaria. La fuente relata que, ante la magnitud del levantamiento provocado por sus palabras, el régimen finalmente decide acabar con su vida en los jardines nevados de su prisión montañosa. La narradora describe el momento previo a la ejecución. Afirma no haber sentido pánico frente a las armas. Se mantuvo firme. Por el contrario, detalla haber experimentado una visión final de su país completamente liberado del yugo de su familia. En esas últimas líneas del relato, ella sostiene que el verdadero gobernante, el que prevalece sobre la historia, no es aquel que ostenta coronas de oro o poder destructivo, sino aquel que lleva marcas de amor genuino en las manos. Su convicción final es que el régimen ya había caído en el momento exacto en que el corazón de la gente dejó de creer en la mentira. Es una culminación narrativa donde el concepto de victoria se redefine por completo. El éxito de su rebelión no consistía en su supervivencia física, sino en haberse convertido en la chispa que incendió la ilusión de invulnerabilidad del Estado. Acepta el final de su vida con la certeza de que su propósito histórico y espiritual se ha cumplido a cabalidad. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Más allá de las coordenadas geográficas precisas, de los actores políticos específicos y del componente religioso de esta historia, el relato toca fibras universales sobre la condición humana. De acuerdo. Nos expone el inmenso, desgarrador peso psicológico que conlleva vivir una vida hipócrita, obligados a proyectar una fachada para satisfacer las exigencias de un sistema familiar o institucional que castiga la verdad. Pero al mismo tiempo, nos recuerda el valor incalculable que reside en la decisión de ser auténticos. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa, en sus propias palabras, ser reales, incluso cuando abrazar esa verdad implica sacrificar absolutamente todo lo demás. Sin duda, es un recordatorio del poder de la convicción. Y para cerrar nuestro análisis de este material, creo que hay una interrogante sociológica y tecnológica que se desprende de esta historia, una que invita a la reflexión a largo plazo. Te escuchamos. En un ecosistema hiperconectado como el nuestro, donde un solo archivo digital encriptado o un video replicado en servidores espejo puede desmantelar en cuestión de horas narrativas institucionales construidas durante décadas, ¿es factible hoy en día que alguna estructura de poder mantenga un monopolio absoluto sobre la verdad? Es una gran pregunta. Cuando observamos que la fuerza física y coercitiva del Estado choca, inevitablemente contra ideas virales y convicciones que cruzan fronteras en milisegundos, debemos preguntarnos, ¿estamos presenciando, de manera definitiva, el colapso de la era en la que el aislamiento y la censura eran las armas más infalibles del autoritarismo? Es un pensamiento profundo para procesar y analizar por nuestra cuenta. Una pregunta que definitivamente se queda resonando en la mente. Y bueno, agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis detallado de las fuentes. Explorar estos relatos y extraer su esencia es un ejercicio fascinante, así que mantengan siempre viva esa curiosidad por entender las corrientes que mueven al mundo. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. No se olviden de seguir a Omar Oropeza en las redes sociales, escuchar su podcast y música en las plataformas digitales y suscríbase a su canal de YouTube. Será de mucha bendición.